Os voy a hacer una exposición que desde el punto de vista académico, me disculpo, va a ser un poco caótica, porque de alguien con una procedencia tan mezclada y tan heterodoxa no se puede esperar algo ortodoxo. Y voy a improvisar mucho, no por mala educación, sino porque la exposición de Ricard me ha dado muchas ideas que creo que se pueden proyectar aquí y se pueden proponer para el trabajo colaborativo. Añadiría una cosa más. A diferencia de la exposición de Ricard, que es una investigación prácticamente terminada, esa es una investigación y una propuesta. Entonces, cualquier interrupción o cualquier sugerencia, cualquier crítica, a mí no solo me va a molestar, no me va a molestar, sino que me puede alimentar bastante. De hecho, conforme he ido avanzando la jornada de hoy, me he dado cuenta de que me podría haber dado igual mucho el hecho de venir aquí sin mesorismos, ¿no? Decía Juan Antonio, y esto ya lo improviso también, que las relaciones de poder. Cuando hablábamos de lugares, hablábamos de olvidarnos de los poderosos y quedarnos con las relaciones. Tolkien, al final del Señor de los Anillos, y puede parecer un spoiler, pero creo que es un buen recurso para decirlo, ¿no? Cuando Frodo llega al monte del destino y se espera de él que se deshaga del anillo, el anillo que se ha ajustado a la anchura de su dedo, él se da cuenta en una frase que yo memoricé, dice: acabo de llegar al monte del destino para tirar el anillo y me he dado cuenta de que el anillo es mío. O sea, literalmente la visión maquiavelista y pesimista del poder, el hecho de que no queremos soltar el poder, porque el poder es un atributo de las relaciones sociales, se queda inmortalizado en una novela tan potente, ¿no? El anillo se ajusta al grosor del dedo que lo lleva, ¿no? Tanto el Isildur como el Frodo o como el propio Gollum, ¿no? Que al final muere. O sea, el poder, si lo queremos estudiar de verdad y de manera sostenible y como rasgo estructural, es mejor verlo como un conjunto de relaciones con unas atribuciones clave, más que como un conjunto de atributos que tienen los que mandan. Pero bueno, el título es Las élites que dominan España, Economía, Política y Sociedad del 77 al 24, toda la democracia, ¿no? Yo estudio los gobiernos de la democracia en síntesis y de dónde viene cada ministro. Porque cada ministro se puede entender como una egonet de distintos grupos de poder. De modo que el gobierno lo podemos estudiar como un conjunto de ministerios o como un conjunto de redes agregadas que nos vinculan a casi todas las áreas de la sociedad. A partir de ahí podemos decir cómo son los gobiernos de izquierda, qué grupos de poder reclutan los gobiernos de izquierda y cómo se diferencian de los gobiernos de derecha. Lo que supone la socialdemocracia es la variación con la derecha tradicional en un gobierno de la Unión Europea. Al final, uno de los objetivos, bueno, quería decir, este título, esta tentativa de título, podría ser mi próximo libro. Por lo cual, cuando lo transmito de manera muy confidencial, ¿no? Las élites que dominan España, pues ya es un libro de 315 páginas que busca editorial. Sería esa, está en rojo, que a lo mejor es la editorial siglo XXI o no. El periodo es un poco más amplio, que aquí lo reduzco desde el 39 hasta 2004. Cómo cambia esa estructura de poder a lo largo de los años. El problema es que es un contenido de divulgación. Es un contenido de divulgación que desde el punto de vista académico no es muy recomendable hacer porque es una inversión de tiempo que no es rentable. Bueno, así lo he hecho. Partimos de la idea de analizar la continuidad y el cambio de las élites de gobierno. En el libro es ver si hay persistencia de estructuras del franquismo en los gobiernos democráticos y cómo cambian esa estructura a altos funcionarios, por ejemplo, o grandes empresas, cuando gobierna el partido de un signo político o de otro. La técnica es el análisis de redes sociales. Alguna bibliografía relacionada, lo más reciente es un artículo que hemos publicado en una revista de sociología histórica que se llama Una fórmula para salvarnos de nosotros mismos, que es la idea del plan de estabilización del 59, como el plan que empezó a salvar España y que dibuja una línea tecnocrática de continuidad para entrar en el euro. Una zona monetaria de la que no podemos salir porque si saliéramos volveríamos a la barbarie, ¿no? ¿Cuál es la ideología que ha conducido a todos los periodos de estabilización en España? El 59, el 77, el 82, la entrada en Europa. Y luego algunas relacionadas con las fuerzas giratorias financieras o lo que se llama la estructura del poder latente, el hecho de que los ministros de los gobiernos pasan a ser exministros y pasan a consejos de administración de empresas privadas, pero siguen en contacto con los gobiernos porque son mediadores. El Estado
y el mundo corporativo se relaciona, sigue íntimamente relacionado a través de los políticos. Y esos políticos normalmente son exministros, ¿no? O sea, conoceremos muchos casos de un partido y el otro. Y mi libro anterior, que es Las redes del poder en España, bueno, el espíritu tanto de este libro como de este otro es ampliamente o exclusivamente divulgativo, ¿no? Arsenal teórico. Yo me alimento mucho de las teorías clásicas de la serie, de Pareto, Mosca, Mitchell, Sperber, pero también Mills, ¿no? Que tiene una perspectiva elitista, pero en cierto modo antielitista, porque pretende romper con la estructura de la élite para crear una verdadera democracia, ¿no? Yo parto del apriorismo teórico de que la élite hoy día está muy concentrada, contrario de lo que diría Robert Dahl, ¿no? Para analizar fenómenos como la circulación de la élite, la cooptación, la cohesión interna de las élites, las facciones reticulares, cómo está distribuido el poder entre los pueblos. En esta foto pues, podemos ver dos tipos de poder, ¿no? El entonces primer ministro y el patrono de la banca española, ¿no? El Banco Santander, y como sabemos, el Santander es un grupo que absorbió todo tipo de bancos, ¿no? Tanto el Banesto como el Hispano, como el Banco Central, se convirtió en uno de los dos, tres grandes pilares de la banca y lo consiguió también a través de la intervención de organismos públicos, ¿no? Como la regulación del Banco de España. Vamos con las materias empíricas del estudio. No veréis mucho análisis de red porque están todavía por hacer y ahí os pediría consejos porque yo tengo muchos datos y mucha lectura, pero poca sistematización. Y eso es lo que me interesa llevarme de aquí en materia de consejos empíricos. La materia empírica del estudio son las relaciones. Las relaciones duales, como ya ha dicho Ricardo. Aquí a mí lo que me interesa son las relaciones duales. Poco podemos dudar de que estas personas son dos personas que se relacionan, son dos pares de personas que se relacionan. Pero son más que eso. El señor Luis de Guindos se relaciona con Mariano Rajoy. Son dos personas que se relacionan entre sí y establecen un lazo. Pero esas personas, si las analizamos profundamente, Luis de Guindos es un técnico comercial, que es un tipo de alto funcionario que salen 10 o 15 plazas al año, lo cual ya nos indica el carácter selectivo de los técnicos comerciales. También podríamos estudiar el temario y ver que no son economistas. Son algo más que economistas mainstream, son absolutamente ortodoxos, ¿no? Entonces eso ya implica la ideología, la orientación valorativa, etc. Luego este señor perteneció a lo que se llama las sociedades de inversión del pelotazo de los años 80, que mediaban para que llegaran inversiones a España. Después que fue secretario de Estado con el gran economista, los mismos datos, ¿no? En economía y autor del milagro español. Que después fue seleccionado como coordinador en Europa de Lehman Brothers, el banco también, que en 2008 fue cerrado, ¿no? Que después fue consejero de Endesa, que trabajó en el IES de Navarra, y esto puede parecer menos importante, pero es un predictor que nos sirve para ver si podemos demostrar de alguna manera que este señor esté vinculado o no a una orden religiosa determinada con fuerte influencia en España. Yo no puedo decir que Luis de Guindos pertenece a los Guzey, porque no hay un registro de los Guzey donde salga Luis de Guindos, pero sí puedo decir que durante una serie de años dio clase en el IES de Navarra, que fue y acudió, porque existen fotos y el registro que ha accedido, a una beatificación en Roma de Álvaro de Portilla. Entonces son una serie de indicadores que a mí me permiten decir, a nivel a lo mejor un poco divulgativo, que este señor es miembro o simpatizante de esta corriente. A lo mejor no es suficiente ni siquiera, y necesito más indicadores, ¿no? Por eso digo que cualquier sugerencia es admitida. Pero lo importante de esto no es los detalles, sino el hecho de que este señor pertenece a 4 o 5 círculos a la vez. De modo que lo podríamos representar como así. Esto no es lo mío, el dibujo. Pero como un Picasso sin saber dibujar toda la anterior trayectoria formativa. Pero se entiende la idea de que este señor, la personalidad de este señor es la intersección de muchos grupos. ¿Os podéis imaginar la cantidad de poder acumulado que hay aquí en términos de agenda de contacto? Este señor se relaciona con el primer ministro, que es un registrador de la propiedad, que es un hombre que trabajó en el Partido Popular de Galicia, que acumula un montón de legislaturas en el Parlamento y que además fue ministro de 4 cosas con José María Aznar. Por lo cual, aquí tenemos el estado puro
en temas de funcionariado, en temas de poder político, dirección del Partido Popular, el Parlamento, los tres poderes, ¿no? Entonces estamos relacionando dos personas, pero estamos relacionando un montón de grupos de poder, ¿no? Esta sería un poco la lógica. Fijaos, todos los lugares que están aquí, ¿no? Se están relacionando con lugares de intersección de 5 grupos en sí. Los gobiernos se pueden entender como esa especie de integración compleja de instituciones. Vámonos al PSOE. Pedro Sánchez, todos lo conocemos porque tiene el foco ahí, ¿no? Presidente del gobierno, secretario general del PSOE, vinculado muy fuertemente al anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha sido ministro antes de ser primer ministro, pero bueno, se pide del PSOE. Representa ahora mismo el gobierno como primer ministro y fíjense que está María Calviño, que es técnico comercial de Estado, como este señor. De hecho, su preparador de oposiciones os sonará, Román Escolano, que fue el ministro que sustituyó a este ministro. Y ella, cuando jura el cargo, se refiere a su preparador. Fijaos cómo la continuidad burocrática hasta lo dicen ellos, ¿no? Con emotividad, ¿no? Los técnicos comerciales no cambian. Por eso hablamos de lugares, porque las personas no son tan importantes como los cargos burocráticos. Si tú quieres gobernar la economía, tienes que ser técnico comercial. Pero hay mucho más. Esta señora venía de Europa, es una directora general de presupuesto de una comisaría dirigida por un alemán, además, o sea, con connotaciones como económicamente teutónicas, ¿no? De ordoliberalismo, que también hace predecir una determinada orientación valorativa. Además, esto no es salsa rosa, esto es otro dato, es hija de José María Calviño, que fue el presidente de Radio Televisión Española en la época de Felipe González, y con el que nació un canal que se llamaba Canal 10, que estaba muy relacionado con Emilio Aragón, que creó Globo Media y luego un imperio mediático de raíz progresista. Es decir, que esta señora, al final, es otra persona en la que siempre relacionan grupos muy importantes, ¿no? Y de hecho, ahora, pues su salida profesional es el Banco Europeo de Inversiones, ¿no? El Banco Europeo de Inversiones donde está ella, de presidencia, y la de Guiglo, vicepresidente del Banco Central Europeo. Los lugares de salida se hacen predecibles, son todos europeos, ¿no? Veremos cuál es el siguiente paso, ¿no? Pero vemos la interrelación compleja que implica estos fotitos, ¿no? A esto me he dedicado yo, pues de manera intuitiva, y al final te vuelves muy cotilla, pero como podéis imaginar, hay formas de fundamentar una sistematización para que esto sirva para algo, ¿no? Entonces, las personas son intersección entre conjuntos. Yo me llamo Andrés Villena Oliver. Eso quiere decir que un día los Villena y los Oliver, como mínimo, tuvieron una noche de éxito, ¿no? Beneficiaron las familias desde el punto de vista institucional, dando el romanticismo necesario para que las familias se crucen. Es una narrativa que hace posible la intersección entre conjuntos. Entonces, bueno, este es el punto de vista metodológico que, como veis, es muy sencillo, pero alberga mucha complejidad. Analizo con esta perspectiva los gobiernos del 77, el 82, el 96, 2004, 2011 y 2012. ¿Por qué esos y no otros? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque son, para mí, para esta tentativa de investigación, o proyectos, o artículos en marcha, son los momentos previos a importantes estabilizaciones económicas. Como aquí se iba a hablar del franquismo, yo no he metido los años 57 y 69, pero los habría metido porque eran años de grandes estabilizaciones económicas. Los pactos de la Moncloa, el plan de estabilización del PSOE, que lo llamaron programa a medio plazo, para no llamarlo como el del franquismo, las reformas que hace Aznar, privatización y bajada del déficit público antes de entrar en Europa para cumplir con Maastricht. 2004 es un año en el que no hay estabilización económica, pero hay una ruptura del statu quo político territorial y con el 11M, que me parece muy relevante, con una crispación enorme. En 2011 hay otra estabilización con los planes de Bruselas. En 2019, después de la crisis de 2014, con el catalanismo, con el nuevo partido Podemos, se forma un gobierno en el que Podemos está metido y se vuelve a reestabilizar lo que se llamaba el régimen de 70 años. Veremos al final de las charlas, si me aguantáis a esa altura, cómo lo hicieron, con el método de la cooptación. Pues tenemos estos presidentes y esta es la razón por la que he elegido estos gobiernos y no otros. Como veis, pues son más o menos representativos de la etapa democrática desde una perspectiva económica, ¿no? Antecedentes, el plan de estabilización, la foto no se corresponde porque es una foto de la visita de Eisenhower en el 59, pero yo me inspiro en la importancia de los momentos de estabilización.
En el 57, y me refiero a esto muy poco tiempo, pero para que veamos un poco la metodología que estoy construyendo, en el 57 se produce un giro político muy importante, porque había unas protestas universitarias, obreras en España, porque hay una situación económica donde el desequilibrio por cuenta corriente brutal, nos faltan reservas, y porque la influencia norteamericana lleva a que se forme un gobierno en el 57 en el que el peso del falangismo se vuelve, no sé, casi anecdótico y el peso de la figura tecnocrática ha llegado para quedarse. Después del 57 ya no desaparece la figura tecnocrática. Si eres representadas por señores que son numerarios del Opus Dei o son votantes del Partido Socialista, eso ya no va a quitar que sean figuras tecnocráticas, es decir, figuras con altos cargos de funcionarios, con estructura con experiencia empresarial y con una vocación de aplicar la técnica a las medidas políticas, de hacer lo que ellos creen que es ciencia pura aplicar. 57, digamos que es el momento en el que el Estado moderno español arranca, ¿no? El Estado más o menos contemporáneo, del gobierno del 57, donde la falange ya se queda circunscrita al Ministerio de Vivienda, porque incluso trabajo lo tiene una persona afín al CUFEI, y aquí surgen unos ministros, que son Alberto Illastre, que es Mariano Navarro Rubio, y que, bueno, como secretario general técnico, Laureano López Rodó, que todavía no es ministro, porque en el 64 ya va a ascender a ministro, y que está ahí un poco como el cardenal Richelieu, ¿no? Está mediando entre facciones para imponer una forma de gobernar no solo la economía nacional, sino la forma de relacionarse en Europa, ¿no? El propio Ullastre va a ser el embajador en las comunidades europeas, el señor López Bravo, que es el número 3 de Ullastre, me parece, luego va a ser ministro de Industria y luego de Exteriores. Aquí ya se produce el acceso a una tecnocracia con salida a Europa y con estabilización económica, ¿no? Un criterio económico que a rasgos generales ya no cambia incluso con la llegada de la socialdemocracia en los años 80. Eso lo podríamos discutir porque hay muchos matices. La unión y combinación de continuación y cambio de las élites, ¿no? Otro al que me refiero, bueno, voy a saltarme algunas cosas, ¿no? Pero la importancia de estos años es que se empiezan a producir el nacimiento de una sociedad civil emergente conectada con Washington, con Estados Unidos, como la Asociación para el Progreso de la Dirección, el Círculo de Economía en Cataluña, el IES, que sale, el jesuita, y el Opus Dei, y CADE jesuita, instituciones de formación y sociedad civil al servicio de un nuevo capitalismo, eso que llaman el neocapitalismo. No me quiero entretener aquí porque quiero ceñirme, ¿no? al tiempo prometido y a lo que quería contar. En el 69, otra estabilización, hay una devaluación muy fuerte de la peseta, ¿no? Y hay una crisis política por el caso Matesa, pero paradójicamente se crea el gobierno monopolor en el que el Opus Dei y Afines se consolidan. Es una paradoja porque el Opus Dei estaba hasta las trancas metidos en el caso Matesa, ¿no? Era un poco lo del traje del emperador, ¿no? Se descubre a través de una liberalización de la prensa que los casos de corrupción y de franquismo son fortísimos, ¿no? Sin embargo, muchos de los compañeros de los protagonistas pues se hacen ministros, ¿no? Se firma el acuerdo preferencial con Europa en el 70 y eso consolida la influencia de los técnicos especialmente vinculados a la obra de Dios, pero no todos miembros, ¿no? Como el caso de José María López de Letona, al que voy a mencionar a partir de ahora porque llega hasta los años de los socialistas. ¿Cómo es posible que la gente de los UCD llegue a mandar en los gobiernos socialistas? Porque el criterio democrático es superior a la ideología. Bueno, visto el 57 y visto el 69, bueno, quería mencionar brevemente que en aquellos años se forma una comisión que se llama la Comisión Trilateral, que supongo que sonará, que es una asociación internacional de tres potencias, japonesa, europea y norteamericana, de carácter liberal en la esfera norteamericana anglosajona, a la que pertenece una serie de señores como la familia Garry Walker, los señores Boada, Luis Marian Son, que es una especie de mediadores norteamericanos o cercanos a la potencia norteamericana, que está presente a lo largo de todo el periodo de la transición, ¿no? Y que hoy día sigue funcionando, ya no tiene la misma influencia. La mayoría de los ministros del UCD pertenecen o están integrados en esta red, ¿no? Que todavía tenemos que sistematizar y que está fuertemente conectada con el Servicio de Estudios del Banco Urquijo, que se convierte en un lugar de confluencia de élites
tecnocráticas que van a integrar los gobiernos del PSOE y UCD. Decía que mi exposición era caótica porque no lo tengo todavía sistematizado en una base de datos, ¿no? Pero tengo que hacerlo. Gobierno del 77, legislatura constituyente, es un gobierno sumamente interesante porque es el gobierno de la UCD y es una confluencia de distintas ideologías del centro derecha. Y hay distintos grupos de poder muy llamativos que son curiosos de analizar. Para empezar, aparece ya el poder regional con ministros vinculados a la UCD de Extremadura, a la UCD de Andalucía, que su presencia parece justificada por la procedencia regional. Esta característica ya va a aparecer en todos los gobiernos de la democracia. La descentralización ya se materializa en la presencia regional de distintas regiones, sobre todo muy rurales. Y lo veremos con el bipartidismo. Aquí ya se está haciendo el bipartidismo. Aquí hay una cuestión que es la escalera de oportunidades, que es un concepto de Harrison White, que te viene a decir que cuando los ministros mueren, hay otros que tienen una oportunidad. Entonces, Adolfo Suárez, ¿cuál es su mérito principal? Pues que era alto cargo en provincias o televisión española, que ha acumulado una cantidad de capital social y de currículum que cuando le llega un momento, pues tiene la oportunidad. Es una escalera de oportunidades. O Fernando Abril Martorell, pues era otro procurador, Rodolfo Martín Villa, que era el presidente del SEU, ¿no? Tienen la oportunidad por edad, pero por acumulación de méritos y de redes, de ser los nuevos ministros, ¿no? Representan al régimen, sí, pero todos los ministros de ese periodo tienen carrera en el régimen porque tampoco tenían otra alternativa, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos una representación del poder territorial, una representación muy importante también, y esto lo digo como más de memoria, la verdad que lo que he escrito en PowerPoint no me está sirviendo de nada, pero del poder corporativo. En la presencia del Banesto en este gobierno es brutal, porque si te miras los datos de, por ejemplo, procedencia de Andelino Lavilla, ministro de Justicia, había trabajado en Banesto, pero también en Acerinox, que es una empresa participada mayoritariamente por Banesto. Banesto aparece por todas partes. Hispanoamericana, Bertoliar y sobre todo el Urquijo. Estos tres bancos aparecen por lo menos en la mitad de los ministros. O combinaciones de bancos o empresas participadas por estos bancos, ¿no? Que tenían todos por entonces una fuerte cartera industrial que ya estaba quebrándose, ¿no? Pero la presencia de la banca aquí y en el primer parlamento es súper potente y diversificada. Eso Felipe González lo va a utilizar para hacer pactos especiales con la banca, que voy a decir un poco por eso. Gobierno del 77, luego llegamos al momento de la transición, que icónicamente pues, se puede ver con una estética muy emocionante, pero eso nos impide ver la transición burocrática, la transición de los altos cargos de la administración, que no cambian tanto como cambian las cosas con las manifestaciones en la calle. De hecho, hay una serie de señores, son técnicos comerciales, inspectores de Hacienda, economistas del Estado, que se han formado en los últimos años del franquismo y que no solo van a continuar, sino que van a subir en esa escalera de oportunidades y van a ser los nuevos ministros de la UCD y del PSOE, configurando lo que va a ser, fuera de los focos, el verdadero bipartidismo, que no es de dos señores gritándose en el Parlamento, es de dos estructuras similares burocráticas que son las que producen los reales decretos y se relacionan con el mundo corporativo. Gente como Claudio Boada, que fue presidente del Instituto Nacional de Industria con Franco, va a ser el presidente del Instituto Nacional de Hidrocarburos con Carlos Sotelo y con Felipe González. José María López de Letona, ministro de Industria con Franco, va a acabar siendo, bueno, me parece que es no sé qué alto cargo juega así, gobernador del Banco de España, la transición. Si os dais cuenta, esa transición, al final, tiene que contar con los mismos, ¿no? Y de hecho, López de Letona se enfrentará a Mario Conde para liderar Banesto en el 87. Pero es que es el candidato de Felipe González para meterse en Banesto. O sea, el movimiento de las élites viejas son instrumentos de las élites nuevas para consolidarse. Leopoldo Carlos Sotelo, que fue presidente de Renfe en los años 60, pues acaba siendo el presidente del gobierno, ¿no? O Juan Lladó, que trajo el Guernica de Estados Unidos, pues se convierte, creo, en ministro de Transporte y luego crea Técnicas Reunidas, ¿no? Y luego Landelino Lavilla, que era ministro de Justicia de UCD, pues es que se pega la leche contra Felipe González y hace desaparecer a la UCD. Pero bueno, son todos personas formadas en el régimen anterior y con experiencia empresarial antes y después, ¿no? Lugares como el INI, el INH, la Futura Repsol, el Ministerio de Hacienda, o Comercio, o Banco de España, son lugares que si se estudian sistemáticamente nos permiten ver
que los gobiernos de UCD y PSOE, incluso los primeros PP, integran una cantera de tecnócratas que no se modifica significativamente. En el 82 llega el gobierno de lo que la prensa internacional, en particular el New York Times, llamó, fijaos que término más raro y ejecutivo, de los jóvenes nacionalistas. Lo he sacado de la prensa internacional, lo llamó así. Una serie de señores, mayoritariamente con barba, estética de la época, que nos pueden decir mucho, que representan poder regional también, que tienen cargos que pertenecieron a una especie de izquierda que en el 86 quedó marginada, ¿no? Como Fernando Morán, o como era, no me acuerdo ahora mismo, el ministro de Transportes, que ya como proponía medidas así como muy keynesianas, pero quedaron, entre comillas, aplastados por las carteras verdaderamente demandadas, que eran las de Hacienda y las de Industria. En el Boyer y Carlos Orchaga. Miguel Boyer y Carlos Orchaga, cuando vemos de dónde provienen, vemos que ya desde el año 67-69 formaban parte del Banco de España, gobernado por Mariano Navarro Rubio, con Joan Sardá como director del Servicio de Estudios, que cooptaba a los que van a ser los ministros del futuro. O sea, secretario de Estado Guillermo de la Dehesa, el ministro de Industria Carlos Orchaga, gobernador del Banco de España Mariano Rubio, todos estaban allí ya formándose. Esa es la cuestión de la inevitabilidad del poder elitista y tecnocrático, que no lo podemos evitar, que necesitamos gobernar con gente que sepa. De hecho, este gobierno supone una ruptura porque está foto del Palace y todo cambia a partir de entonces, se hacen cambios relacionados con la ley del aborto, se transforman las culturas, la movida madrileña, Televisión Española produce contenido nuevo, pero en el fondo, cuando Felipe González tiene que decidir quién es el presidente del INE, pone a Enrique Moya, que era mano derecha de Claudio Boada, y que además había ocultado a Miguel Boyer en su casa el día del 23. Ahí meto la anécdota, ¿no? Pone al frente del INE, no, del INH, futuro persona, y al frente, sí, a Boada, y en el INE pone a Enrique Moya. Lo que quiero decir es que al final, cuando tienes que nombrar presidentes de las empresas públicas, no te vas a tu partido, te vas al régimen anterior y sobre todo ellos hablan con una patronal que se llama Círculo de Empresarios. Círculo de Empresarios de matriz norteamericana, creada para competir un poco con la COE, que al PSOE no le era muy afín. Entonces, al final, es interesante ver el proceso de cooptación porque tú cooptas a tus enemigos para integrarlos en tu gobierno, ¿no? Aquí es que esto yo no sé si se ve, no se ve apenas, ¿no? Una pequeña red así improvisada en el libro anterior, en la que digo, bueno, Pedro Solmes y Miguel Ángel Fernández Ordóñez os suenan, ¿no? Los dos, bueno, Miguel Ángel Fernández Ordóñez es hermano de Francisco Fernández Ordóñez, histórico ministro de Exteriores, pero también de UCD, de Justicia y de Hacienda. Trabajó conjuntamente con Miguel Boyer, a su vez con Mariano Rubio, con Luis Sánchez Rojo. ¿Con quién trabajaron esto? Pues estuvieron vinculados pues, a través de empresas, con administración, a Carlos Sotelo, a Rafael del Pino, fundador de Ferrovial, a Claudio Boada, que a su vez estaban relacionados ya con ministros franquistas, ¿no? José María López de Letona, Alberto Monreal o Alberto Ullastre, que en sus memorias Pedro Solbes lo califica como su gran maestro. Entonces, al final, la continuidad de las élites, pese a tirar de cambios, es muy difícil que no la podamos registrar. En los años 80, 90, pero sobre todo los 80, lo resumo de manera como venía, se producen hechos que desde el punto de vista del mundo de los negocios y del Estado son interesantísimos. Aquí tenía dos ministros, ¿no? Miguel Boyer y Carlos Orchaga, que estaban al frente de las carteras de Economía, Hacienda, Comercio, Boyer, y Orchaga, Industria y Energía, lo más importante del momento, ¿no? O sea, de defensa, interior y demás. La trayectoria de estos señores que yo he leído a través de biografías periodísticas y ensayos de otros tipos más cuantitativos son riquísimas, enseñan muchísimo de lo que se transforma. Cómo el Banco de España fue la célula de transformación y modernización de la economía española desde finales de los 50. Es increíble la importancia que tenía el Banco Central. Cuando llega González al poder, se reúnen con los 7 grandes, que eran el Banesto, el Hispano, el Bilbao, el Vizcaya. Todos se agruparon luego en la diada esta BBVA Banco Santander, ¿no? Pero es muy interesante, y eso sería un paper en sí mismo, cómo se produce una red de acuerdo entre los 7 grandes bancos y la tecnoestructura socialista. Porque cuando te vas al consejo del BBV, cuando se unifica, empiezas a encontrar unos señores como José Recio, que era mano derecha del Solchaga en el pasado y que evidentemente pues está ahí en el BBVA por algo, porque es un delegado, no lo puedo probar, pero es un delegado del gobierno, un alto burócrata que trabaja en el BBVA.
y cómo gente del BBVA, por ejemplo, Carlos Solchaga, jefe de estudios del Vizcarra, acaba como ministro de Industria. La interrelación banca-Estado es una forma de cohabitación que en el franquismo se producía de manera más evidente y en la democracia es muy evidente pero más sutil, ¿no? Y cuando vemos los consejos de los 7 grandes bancos en los 80, vamos viendo, por ejemplo, que el señor Miguel Boyer, después de cuando se casa con la que se casa, no vamos a meternos ahí, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque es una gran empresaria también, ¿no? Isabel Presley. Este señor acaba siendo presidente del Banco Exterior, es decir, que sigue presidiendo la banca pública. Y después se va al frente del fomento de construcciones y contratas. Los antifranquistas, que formaban lo que se llamaban las Beautiful People, acaban cerca de los franquistas, de las hermanas Koplovich, ¿no? Que eran los más franquistas que había, ¿no? Y la contradicción ideológica se maximiza ahí, ¿no? Y el PSOE intenta colocar entre sus altos cargos para controlar parte de la banca. De hecho, la polémica de Conde se produce cuando el Banco Central hace una OPA sobre Banesto y quieren poner al frente del Banco Central a través de una sociedad creada por el Fondo Cupaipí, este tío, que ya va a ser una pesadilla a partir de entonces, a Miguel Boquet. O sea, que hay un poder empresarial que quiere gobernar dominando el Estado, pero también hay un partido político en el Estado que quiere dominar a ese poder empresarial, ¿no? Esta batalla entre ambos poderes luego se va a manifestar también en los años de Aznar. Se produce, y yo le doy mucho matiz de historia económica a esto, la política de altos tipos de interés va a influir en lo que se llama el pelotazo, llegada de muchas inversiones, cambian mucho. España supone la ruptura de la élite gubernamental con la élite sindical, huelga del 88 y dimisión de Nicolás Redondo. No hay que olvidar a las élites sindicales, ¿no? A la hora de analizar la trayectoria de los partidos y gobiernos. Y luego en el 93, lo que Naredo ha llamado crisis del maquiavelismo felipista. La epidemia de corrupción se puede interpretar como el agotamiento de una red que no da más de sí. Si vemos los casos de aquellos años, sobre todo el año 94 y 95, cae el ministro Barrio Nuevo, ¿no? Por las razones por las que cayó, de los grupos de verdad y tal, pero se produce la entrada en prisión y la caída en desgracia de Mariano Rubio, el que había sido más influyente en la economía política española durante casi 30 años. Cae Conde, cae Mariano Rubio, se produce como un choque de titanes y la síntesis del choque de titanes en 1996 el PSOE está agotado y llega el gobierno de José María Aznar. Se puede interpretar como el agotamiento de una red, ¿no? Este fenómeno, no me quiero pasar del tiempo, me pasa un pelín, ¿no? El de la Beautiful People, que era muy periodístico en el momento, pero nos sirve para sociológicamente también analizar una red. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, donde habían estado tanto Boyer como Solchaga, relacionados a través de matrimonios o a través de consejos de administración con el mundo de los negocios, ¿no? Y el anterior gobernador del Banco de España, José Álvarez Rendueles, que también acabó presidiendo una empresa pública privatizada por el Partido Popular. Se define la Beautiful People como una especie de delegado de la clase dominante en el poder. Seguimos viendo interrelación Estado-empresa. Pero el PP también tuvo su Beautiful People. El PP llega al gobierno en 1996, vuelve a tener un peso importante los Rousseff, Isabel Tocino, pues María Romay Becaría, que estaba en el gabinete de López Rodó cuando el plan de estabilización. Tenemos un ministro que ya no es técnico comercial, que es Rodrigo Rato, y podríamos decir, mira, que este primer acto funcionario tiene una trayectoria posterior bastante curiosa, ¿no? Bastante curiosa, bueno, falta decirlo, ¿no? Distintas familias de la derecha, democristianos, venido luego a radicalizar, poder territorial, Javier Arenas, ¿no? Un gran empresario hotelero como Abel Matute, luego Rato con la familia Rato, ¿no? De todo tipo de negocios, altos funcionarios como Rajoy o como el inspector de Hacienda José María Aznar. Y este personaje, que no sé si es tan conocido, pero una curiosidad súper interesante, Eduardo Serra, abogado del Estado, con la UCD, subsecretario de Defensa, con el PSOE, secretario de Estado de Defensa, y con el PP, ministro de Defensa. Para Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Serra era el señor Lobo, el que en el Pulp Fiction lleva para limpiar la sangre de los cadáveres, ¿no? Este señor, bajo la subsecretaría de este señor, se compran lo que se llaman los F-18 en 1983, justo al entrar en la OTAN. Se compraron una serie de aviones que en principio iba a vender Francia e Inglaterra, pero los compramos de Estados Unidos. El director de la DGAM, que es la Dirección General de Compra de Armamento, es Eduardo Serra. Claro,
Su salida al sector privado ha sido en el ámbito del armamento, tecnología para el armamento, para la información, todo tipo. Eso lo podríamos llamar un estadista privado. Un hombre con visión de Estado para lo público y para lo privado. De hecho, a este se le carga la custodia de los papeles del CSIC que luego al final no se han publicado. Gobierno de 1996, herederos del franquismo, con este señor que se llama, no me voy a acordar ahora mismo, pero era un ministro de UCD, que su padre había sido un ministro del franquismo, y luego el peso religioso que vuelve a estar presente. Luego, no lo he puesto, pero una curiosidad morbosa, en el 2000 hay otra corriente política que se integra en el gobierno, que es la del Partido Comunista Español, porque hay hasta 4 ministros que han militado en el PC. Josep Piqué, Ana Vidulés, Celia Villalobos en Bandera Roja, su marido, Pedro Arriola, principal asesor del presidente, y Pilar del Castillo, otra miembro del PC. Nunca, decía Santiago Carrillo, nunca un gobierno tuvo a tantos ministros comunistas. Al final la composición de los gobiernos puede ser paradójica, ¿no? La Beautiful People del PP es la gente que en la etapa del pelotazo, cuando se eliminan los agentes de cambio de bolsa, de los 88, montan, renunciando a esas plazas, montan las sociedades de inversión, los brokers de bolsa, ¿no? Son Francisco González, que se va al BBVA, Juan Villalonga, que se va a Telefónica, César Arieta, Taucanera, y Manuel Pizarro, que se va después, va a estar en Libertad Feroz Endesa. Estos señores que vienen del mundo de la bolsa son los que privatizan las grandes empresas para que valgan lo máximo en bolsa. El culmen de lo que se llamaría la financiarización de la economía española. Lo que importa son los resultados en bolsa, no el volumen de inversión. Y para ello yo contrato para la presidencia y modifico el consejo de administración para que se queden vitalicios a los señores que pueden vender los paquetes de acciones estatales al mayor precio posible en un momento de boom de la bolsa que es 96-99. Capitalismo popular. Ustedes compren las acciones que a partir del 2000 que van a caer ya las venden y ya se empiezan a concentrar. Pero eso, el capitalismo popular es la selección de, olvidados de esta foto de los amigos de publicidad, eso no tiene tanta importancia. Lo importante es que pillan a los señores del pelotazo de la era del PSOE para privatizar las empresas que además tienen carácter de monopolio de la ciudad. Con lo cual fue un proceso que no fue una liberalización. Pero bueno, esa sería hoy la cuestión. Última cosa que quería decir, se aprueba una ley del suelo con la idea de que más oferta del suelo bajaría el precio de los pisos, ningún comentario de eso. Milagro económico, Rodrigo Rato del Figarero sacó una tesis doctoral en 2003 que se llama Los círculos virtuosos de la economía española. Intento de construcción de un imperio mediático y fracaso. El fracaso electoral en 11M es un fracaso comunicativo, por 2 razones, porque no sabéis gestionar ese atentado comunicativamente y porque se ha construido una red alternativa mediática que es la red del PSOE. Porque no todas las redes elitistas son financieras. También está la élite mediática con peso en Barcelona y peso en Madrid, con grandes productoras y cadenas de televisión. Y me queda muy poco, lo prometo. Gobierno de 2004, Rodríguez Zapatero, que promete que todo va a cambiar. Cuando nos vamos a los ministerios técnicos, vemos a Pedro Solbes, que viene de la Comisión Europea, y Solbes integra a toda la tecnoestructura de funcionarios felicistas. Con lo cual, el gobierno de Zapatero tiene mucho que ver con los gobiernos de Felipe, igual que el gobierno de Sánchez tiene mucho que ver con los gobiernos de Zapatero. Son prácticamente los mismos. Es un mecanismo como de inercia y cooptación burocrática. Aquí vemos también el peso del poder territorial, pero pues lo paso con, os lo enseño con un análisis de red. Los colores, esto es el programa Cine, los colores los dibujo en un algoritmo que se llama facciones, y podemos ver cómo por la cercanía de dónde se han conocido las personas en el pasado, dónde han trabajado juntas, podemos ver distintas facciones que al final son prácticamente lo mismo que lugares. Os lo explico con fallo de ejemplo. Aquí tenemos a Zapatero, tenemos a Juan Fernando López Aguilar, a Jesús Caldera, a María Teresa Fernández de la Vega, a Jordi Sevilla y a Cristina Narbona. Algunos os suenan. Todos formaban parte del grupo parlamentario que apoyó a Zapatero para ser libre. Todos coincidieron allí. Todos coincidieron en posiciones del partido. Son como la intersección de dos conjuntos. Y salen en rojo. Son como el corazón, para eso están rojos, de esta red. Porque además están dentro de la red. Pero arriba está lo más interesante. Las Solbes, Mazo, Fernando Ordóñez, Manuel Cotte, presidente de la CNMV, Enrique Martínez Robles,
Pedro Mejía, de un secretario de Estado de Industria. Todos estos son técnicos comerciales del Estado. Todos han trabajado con Felipe González. Todos tienen paso, por la mayoría, por las empresas privadas y son como Elena Salgado, son la tecnoestructura de esta estructura política. ¿A quién podemos en los ministerios técnicos en los segundos niveles? A esta gente. ¿Por qué? Porque son los altos funcionarios del pasado. En otros colores vemos el poder regional. Carmen Calvo era consejera de Manuel Chávez y pasa a ser ministra de Cultura. ¿A dónde no ha llegado Carmen Calvo? Diferencia la influencia del carácter del poder regional. Otro poder, bueno, Andalucía porque es importante, porque era un granero del PSOE superpoblado, ¿no? Pero también podemos ver pues, a José Bono, que era ministro de Defensa y expresidente de Castilla-La Mancha, que además se lleva 3 consejeros de Castilla-La Mancha para su ministerio. Claro, como un gobierno nacional es una confederación de distintos tipos de poder que tiene que gobernar el territorio. Otros ejemplos de poder regional, José Montilla, ministro de Industria y alto cargo, posteriormente presidente de la Generalitat. Como veis, Cataluña es en Castilla-La Mancha y Andalucía. Yo gobierno por los territorios donde he ganado las elecciones, ¿no? Y luego vemos aquí jueces y fiscales para el Ministerio de Justicia, una legislatura con mucho combate jurídico. Luego vemos gente del sector privado, Serrano, o David Vergara, Miguel Sebastián, que venían de un broker que se llamaba Intermonic, una mujer procedente del Banco Santander. Estos son los diplomáticos de Nacho Moratino, pues está relacionado porque todos son del cuerpo diplomático. Entonces veis que hay una red con una especialización profesional. Ahora, cuando veáis la del PSOE, la del PP, de Rajoy, vais a ver una diferencia enseguida. 5 minutos puedo hablar más. Podéis ver el poder regional aquí, José Bono, Castilla-La Mancha, Pascual Maragall, que mete a Montilla, Manuel Chávez, que lleva a 2 consejeras, que son Magdalena Álvarez y Carmen Calvo, y luego la ministra de Vivienda, que venía de Extremadura. Luego, la tecnoestructura, ¿no? Pedro Solbes, Miguel Sebastián, un ex de Telefónica, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Luego, al final, bueno, y los estrategas mediáticos. Nace la Sexta porque hay una serie de señores que vienen de Globo Media y son los que han dado la batalla contra el PP en la etapa de la guerra de Irak y del 11M. Por ejemplo, Antonio García Ferrera, que era el director general de la SER la noche del 14M. Luego pasa a ser mano derecha de Florentino Pérez como jefe de comunicación y qué mejor interlocutor que la persona que ha nacido en León como Rodríguez Zapatero. De hecho, la madrina de los hijos de García Ferrera es Angélica Rubio, directora del plural.com. Las redes, al final, conforme sea tu método de captar datos, te van dando más o menos información. De minera, de verdad. Gobierno de 2011 del Partido Popular. Fijaos qué diferencia con el gobierno del Partido Socialista. El nivel de organización y de cohesión de este gobierno es mucho mayor. Hay muchísimos más lazos. Probablemente por 2 razones. El PSOE había roto con el PSOE felipista. Había anunciado la corrupción en el pasado. Y de Aznar a Rajoy había sin proceso digital, sin primario. Eso puede que sea una razón. Y la segunda, que el Zapatero gobernó con mayoría relativa y aquí se gobernaba con una pedazo de mayoría absoluta tremenda. Entonces, componente, el mismo componente que el PSOE, gente que ha estado en el Parlamento, en el partido y en gobierno de Aznar, gente que proviene de la empresa privada, Guindos, que vienen del BBVA, Escolano del BBVA, Renovales del Santander, Margallo del Popular, Argüelles del Banco de Madrid, Morenés de Empresas de Armamento. Luego, otros pequeños grupos de gente que viene de empresas financieras, de la construcción, los diplomáticos que forman justicia aquí. Y finalmente, el poder regional, que si en el otro lado habéis visto dónde estaba, aquí son todos de la Comunidad de Madrid. La influencia de Esperanza Aguirre, que era la gran baronesa con más intención regional en España, ¿no? Incluye como secretario de Estado como a 7 o 8 colaboradores. Entonces podemos ver que aquí poder regional, poder político y poder empresarial son 3 elementos también, 3 partes. Solo 2 diapositivas más. En 2014 se produce una crisis que es triple. Se produce la aceleración del proceso, ¿no?
y ruptura del orden constitucional, vamos a tener en el 17 una situación casi irreversible, surge Podemos y se produce la abdicación real. En el 14 se produce una crisis institucional que ni siquiera en ese momento se percibe. Estos acontecimientos amenazan con romper los equilibrios establecidos desde la transición. La estabilidad partidista se ve quebrada. ¿Qué va a pasar? ¿Ha sido el sistema capaz de recomponer esos equilibrios? En cierto modo sí, porque después de la moción de censura del 18 se forma el gobierno del 19 con unos equilibrios políticos y territoriales que permiten la absorción de las energías que desafiaban al sistema. Si lo vemos, el hecho de crear una vicepresidencia de servicios sociales y dársela a Pablo Iglesias, que un año antes había denunciado un sistema de casta, supone eliminar el enemigo, en cierto modo, ¿no? Crear una cartera de trabajo para una comunista Yolanda Díaz, o crear una cartera de consumo para un comunista como Alberto Garzón, o una de igualdad para Irene Montero, está bien, pero recuerda los equilibrios franquistas, no los equiparon, pero son los equilibrios franquistas de dar a la falange ministros de carácter social. No equipar una cosa con la otra. Y me podéis creer. Pero estructuralmente, desde el punto de vista de los lugares, sería parecido. Y si lo hacemos desde el punto de vista de los lugares, se va a una estabilidad. Yo le doy a Nadia Calviño el Ministerio de Economía y la tengo conectada con Bruselas, y en otros ministerios sí que tengo gente que tiene ese liderazgo de los valores, que van a decir cosas y van a escandalizar a la gente. Son equilibrios, ¿no? Formación de un ente con poder, pero tiene una red de distintas sensibilidades. Bueno, me he dejado fuera muchos otros poderes que son importantes, como fondos de inversión, gestoras de activos, superpotencias, fondos soberanos, ¿no? Como el candado telefónica, élites burocráticas, medios de comunicación y el carácter caótico de exposición, pues a lo mejor no me ha hecho cumplir con las perspectivas temporales. Pero espero que, aparte de marearlo un poco, os haya parecido interesante. Gracias.